Instituto Ibagüero, estudiosos todos de la historia de Aránzazu en el Perú. Esta prolusión le tocaba tenerla al Monseñor Irízar. Una importuna e imprevista infección le ha impedido pronunciarla. En su lugar voy a tomar la palabra para ambientar este encuentro de sabios historiadores sobre las cofradías de Aránzazu en América. Voy a limitarme a restituir ante esta reunión científica de alto nivel el contexto de la aparición de la Virgen de Aránzazu que motiva los estudios que van a presentarse en este encuentro. La Virgen de Aránzazu es la advocación más famosa de las vírgenes que reciben un culto secular en Guipúzcoa. Es la advocación más famosa e importante del país. El primer convento religioso de Guipúzcoa, donde pusieron sus pies desde los días de la aparición de la Virgen 4 prestigiosas órdenes religiosas que se hicieron presentes: mercedarios, franciscanos, dominicos y jerónimos. ¿No es Aránzazu la advocación mariana más antigua de Guipúzcoa? Le preceden la Virgen de Itziar, siglo XIII, Dorleta, siglo XIII, Olat, siglo XIII, y la de Arrate, siglo XIV. Le preceden también Izaskun y Ezocia, pero tiene sobre ellas el valor de su historicidad, avalada por el testimonio visual de un anciano de 107 años y otros varios de 90, entre todos los grandes santuarios históricos de Guipúzcoa. El único santuario que tiene una verdadera historicidad es Aránzazu. Esteban de Garibay, primer historiador general de España, refirió esta aparición con las siguientes palabras. Voy a resumir el relato que él transcribe, hecho por un anciano de 107 años. La Virgen Madre de Dios y Señora nuestra tuvo por bien de visitar la región de Cantabria con una santa y devota imagen suya, que por divina providencia apareció en un profundo y inhabitable yermo del término de la villa de Oñate, en las faldas de la grande montaña llamada Aloña. ¿Qué pasó de esta manera? Según tengo relación cierta de un viejo de 107 años que al tiempo de la santa imagen se vio era mozo de 10 años y de otros de a 90 y más años. En este año de 1469, uno más o menos, un mozo que guardaba ganado llamado Rodrigo de Balzátegui, hijo de la casa de Balzátegui de la vecindad de Uríbarri, jurisdicción de la dicha villa de Oñate, guardando las cabras de su casa en las faldas de dicha montaña de Aloña, un día de sábado, que es dedicado a la Virgen María, descendió por sus vertientes abajo, guiado por la mano de Dios, a lo que piadosamente se debe creer. Era sábado de la Trinidad. Al día siguiente transmitió la noticia de este hallazgo a la parroquia de Oñate. Es pues una aparición relacionada con lo más esencial del dogma cristiano, la Trinidad y María Santísima el sábado. Esta historia os es bien conocida y no voy a repetirla ahora. Solo os referiré cómo ha llegado esta tarde aquí, a este prestigioso Instituto Peruano de Ibagüero de la Universidad Católica de Lima, la reproducción exacta de la Virgen de Aránzazu, traída del propio santuario de Aránzazu. Ahí está. Esta es la presencia física de la Virgen de Aránzazu en esta celebración. ¿Cómo ha llegado hoy aquí a este encuentro?
Era el año 1969. Se celebraba el 5º centenario de la aparición de Aránzazu. Aquel año recibí yo el destino a Bilbao como profesor de la Universidad de Deusto. Era 22 de agosto, fiesta del Corazón de María. Subí desde Zumárraga, donde a la sazón enseñaba la teología, en peregrinación a Aránzazu, para llevarme como protección en la nueva etapa que se abría en mi vida una reproducción exacta de la Virgen de Aránzazu. La coloqué en una pequeña repisa en mi celda y allí la conservé durante los 30 años de mi docencia bíblica en Deusto, hasta que el año 2003 recibí el destino para Lima y traje conmigo la imagen de Aránzazu, 33 años. Aquí me desprendí de ella, la entregué al obispo de Yurimaguas para que se diera culto en algún lugar de la selva. La regaló a las Madres Carmelitas. Desde allí la han traído a Lima por tierra los señores Mazán y Barandiarán. Aquí está hoy, delante de ustedes, presidiendo vuestros estudios históricos, esta imagen que reproduce a la Virgen de Aránzazu. Tengo la impresión de que para todos ustedes es como el 11 de junio de 1469, cuando la Virgen de Aránzazu se indignó aparecer a Rodrigo de Balzátegui. Ese día en que veis todos la reproducción es a mi modo de ver una gracia muy parecida a aquella que recibió Rodrigo de Balzátegui cuando vio por primera vez a la Virgen Santísima de Aránzazu. No sean solo los estudios vuestros la aportación mejor y más principal en este encuentro. Ojalá en todos los lugares que visitará la imagen peregrina de Aránzazu vuelvan a florecer las cofradías de su nombre, como vosotros os estáis haciendo florecer y cobrar vida en vuestras sabias investigaciones.